Estimados participantes, reciban un cordial saludo. Vamos a empezar el curso de Ingeniería de Recursos Hídricos con SIG. Y bueno, vamos a detallar un poco lo que vamos a ver a lo largo del curso. Me presento, mi nombre es Nick Ramos Chávez, soy de especialidad de la carrera de Ingeniería Hidráulica. Tengo bastante experiencia en lo que es los sistemas de información geográfica, digamos modelamiento hidráulico e hidrológico, y también en lo que es los estudios de drenaje de carreteras y drenaje pluvial urbano, ¿no? Básicamente eso es en cuanto a las especialidades que podemos manejar, ¿no? Entonces yo voy a ser el docente a cargo del curso de Ingeniería de Recursos Hídricos con SIG, que vamos a impartir, digamos, con la institución CERSA, ¿no? Vamos a ver, tenemos acá una consulta de Luis Eduardo. ¿Las participaciones son por escrito? Sí, las participaciones pueden ser por escrito o también, digamos, por audio, ¿no? No hay problema. El participante que desee opinar puede indicarme para darle acceso al audio, ¿no? Pero también puede ser, digamos, la participación por chat. Bueno, vamos a empezar un poco a tratar lo que vamos a ver a lo largo del curso, ¿sí? Vamos a ver a lo largo del curso. Como ustedes habrán visto, el temario lo tenemos de la siguiente manera, ¿sí? Consta de 3 módulos. El módulo primero, lo que es ArcGIS, segundo, un módulo de hidrología y tercero, un módulo de hidráulica, ¿sí? Entonces, el módulo de ArcGIS vamos a contemplar un poco las características básicas del programa, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre lo básico del programa para aquellas personas que no manejan el programa ArcGIS. Vamos a ver entonces, digamos, a un detalle mayor, ¿sí? No tan minucioso, pero a un detalle mayor, lo que deben saber para manejar ArcGIS, para englobar nosotros a la hidrología y la hidráulica, ¿no? Entonces, contemplamos eso en cuanto al ArcGIS básico, ¿no? En nuestro primer capítulo, que vamos a ver nuestro ArcGIS básico, vamos a ver los datos vectoriales, alguna que otras herramientas que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a utilizar a lo largo de los módulos de hidráulica y de hidrología, y como también pueden utilizar, digamos, en la parte de examen, ¿sí? Vamos a ver también los datos raster. Vamos a ver elaboración de planos en ArcGIS, ¿sí? Vamos también nosotros a ver una aplicación para la gestión de recursos hídricos, ¿sí? Para, digamos, lo que es el inventario de infraestructura hidráulica digamos, apoyándonos de la normativa de la Autoridad Nacional del Agua, ¿sí? Vamos a ver cómo realizar los inventarios de infraestructura hidráulica a partir de la normativa de la ANA, ¿sí? El módulo de hidrología, esto es un curso que ya venimos dictando bastante tiempo, pero lo que ahora sí me he dado cuenta bastante, por ejemplo, en el módulo de hidrología, vamos a ver que se ha agregado, por ejemplo, los ítems de descarga de información. Vamos a ver la descarga de información para nosotros proceder a la delimitación de cuencas, a los cálculos de los parámetros, en esto nos vamos a apoyar con Excel, tanto con ArcGIS, ¿sí? Excel con ArcGIS, y vamos a proceder también a delimitar la cuenca. Para poder delimitar la cuenca, hay 3 formas para delimitar la cuenca, ¿sí? Hay 3 formas para poder delimitar la cuenca. Uno, vamos a ver nosotros con ArcToolbox. Vamos a ver para no, digamos, marearnos un poco con las 3 formas, porque casi se van a dar cuenta que es un poco repetitivo los procesos. Entonces, para no aburrirnos, vamos a hacer la primera con ArcToolbox y la segunda vamos a hacer una combinación de la delimitación de cuenca con ArcHydro y una delimitación de cuenca con GeoHMS, que son las extensiones que vamos a instalar a medida que vayamos incursionando en el módulo 2, ¿sí? Entonces, vamos a ver esas 3 formas cómo delimitar nosotros las cuencas hidrográficas, ¿sí? Y lo que sí vamos a ver a lo largo de este curso, lo que antes no veíamos,
Sí, vamos a ver un poco sobre modelamiento hidrológico a partir con el modelo GKHMS. ¿Sí? Vamos a ver a modelo hidrológico, vamos a ver un par de ejemplos en el modelamiento de GKHMS y luego nos vamos a pasar a la aplicación con GeoHMS, es decir, claro que con las nuevas versiones tanto de GKHMS como GECRAS ya podemos nosotros crear la geometría. Pero como este curso, digamos, es para nosotros identificar las herramientas, ¿sí? Identificar las herramientas de los sistemas de información geográfica apoyándonos a la hidrología y a la hidráulica. Entonces vamos a hacer uso de las herramientas de GeoHMS. Que claro, algunas personas dirán, por ejemplo, si es que yo manejo GeoHMS en las nuevas versiones a partir de la 4.7, vamos a decir, no, ya el GeoHMS yo lo dejo de lado. Lo dejo de lado porque ya no me sirve, simplemente ya con GHMS, con las nuevas versiones, ya puedo yo delimitar mis cuencas, puedo yo generar mis elementos, ¿sí? A GHMS sin la ayuda de ArcGIS, ¿no? Sin la ayuda de ArcGIS. Pero lo que vamos a ver es, en base a esta aplicación de GeoHMS, que no necesariamente esta extensión GeoHMS, ¿sí? No necesariamente esta extensión de GeoHMS ha sido creada para crear la geometría de GHMS, ¿sí? Es decir, importar esta geometría GHMS. No ha sido, digamos, en ese sentido. No. Lo que sí vamos a ver es qué aplicaciones le podemos dar, ¿sí? ¿Qué aplicaciones podemos dar a partir de no la necesidad de ser utilizadas directamente con el programa GHMS, ¿no? Entonces, vamos a ver esa parte, ¿no? Vamos a ver la aplicación que es, digamos, calcular el número de curva, ¿sí? Calcular el número de curva para una determinada cuenca, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a ver el módulo de hidráulica, que también, como comentaba anteriormente el curso, no se dictaba, por ejemplo, esta parte de GRAS, pero vamos a dictarla para tener un mayor conocimiento del programa, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de GRAS, ¿sí? Vamos a ver un poco de GRAS 1D, que es el que más, digamos, se acopla a los sistemas de información geográfica para el módulo de hidráulica, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aplicaciones con GRAS 1D, vamos a ver simulaciones de un canal subcrítico, supercrítico, para un flujo mixto, si es que no manejan el programa GRAS. Vamos a ver simulación para causas naturales, vamos a ver herramientas de edición eh, eh, que vamos nosotros a incorporar en nuestros modelos, ¿sí? Y vamos a ver un modelamiento de causas tributarios. Entonces, yo he creído conveniente poner esto tanto en GHMS como en GRAS, estos temas para nosotros darles un conocimiento básico y, digamos, bien concreto de cómo nosotros realizamos los modelamientos en GRAS y en GHMS, ¿no? Vamos a ver esos temas a lo largo del curso. Entonces, esto es lo que básicamente necesitan para manejar ambos programas. Y como bien indica el curso, vamos a aplicarlos a los sistemas de información geográfica. En este caso, en módulo de hidráulica, vamos a hacer nosotros con la herramienta GeoRAS. ¿Sí? Con la herramienta GeoRAS vamos a ver un poco sobre las aplicaciones de los sistemas de información geográfica a la hidráulica. ¿Sí? A la hidráulica. Entonces, habiendo visto este pequeño repaso del temario, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda respecto a lo que vamos a ver a lo largo del curso, y si no, para nosotros empezar con el curso, ¿sí? Para nosotros empezar con el curso. Si tuvieran alguna consulta, alguna duda, no duden en hacernos llegar. Recuerden que como comentó el compañero Eduardo, si necesitan hablar, levantan la mano nada más en la plataforma y le vamos a permitir acceder al audio para que puedan comentarnos, digamos, a través de la voz, las consultas. ¿Todo está ok? Si todo está ok, por favor, quisiera que en el chat puedan digitar ok para yo entender que estamos
Estamos en sintonía. Perfecto, perfecto. Entonces, como les comentaba, mi nombre es Nick Ramos Chávez. Voy a ser el encargado del curso. Lo que sí, a lo largo del desarrollo del curso, como ustedes pueden ver, ustedes siéntanse en la libertad de poder brindar las consultas que ustedes deseen. Sí, por favor, estamos acá para aprender. Sí, tanto ustedes como yo podemos aprender algo mutuo, ¿no? Entonces, siéntanse en la libertad de realizar las consultas. Por ejemplo, que sí, que las consultas puedan ser un poco más, digamos, en clase, porque acá tenemos, digamos, estamos con ayuda del ordenador, ¿no? Que a veces que cuando es a través del grupo, que también las vamos a resolver las consultas, digamos, hay algunas que otras consultas que no las podemos ver a través del ordenador, ¿no? Entonces, vamos nosotros a empezar nuestro curso, ¿sí? Como ustedes tienen acceso al aula virtual, ¿sí? Ustedes tienen acceso al aula virtual. En el aula virtual tienen acceso a esta carpeta, ¿sí? Tienen acceso al material, ¿no? En el aula virtual ustedes tienen acceso al material y yo ya he ido subiendo ya parte de lo que vamos a ver, ¿sí? Ya he ido subiendo parte de lo que vamos a ver en las clases, en esta clase, en la clase de hoy día, en la clase del viernes, ¿sí? Ya ha ido subiendo. Entonces, acá nosotros tenemos el capítulo 1. Vamos a trabajar con esta carpeta. Y acá tenemos, en la carpeta PDF tenemos las diapositivas, ¿sí? Algunas diapositivas. Y acá tenemos algunos manuales que vamos a ver nosotros esto a lo largo de estas dos primeras clases. O si nos da el tiempo en esta clase, poder acabar con el primer capítulo, ¿no? Puede acabar con el primer capítulo. Ahí nosotros ya tenemos los manuales, ¿sí? De lo que vamos a ir viendo, los que están detallados paso a paso de lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algo práctico, ¿sí? Primero, ¿cuántos de ustedes, de los presentes, tienen conocimiento en ArcGIS? ¿Hay alguno de los presentes que no domina el programa? Quisiera más o menos identificar a la persona para, más que todo, para poder ver si en este primer capítulo nos vamos un poco más rápido o nos vamos de una manera un poco más progresiva, ¿no? Ya, Luis Eduardo nos comenta que no lo ha usado, perfecto, no hay problema. Entonces, ¿alguien más? ¿O todos ya hemos o tenemos un conocimiento básico del programa? Bueno, entonces, lo que sí recomendaría es que lo tengan instalado el programa, ¿sí? Que lo tengan instalado el programa. Nosotros bueno, yo como docente y CERSA como institución no podemos proporcionar el programa, ¿sí? No podemos proporcionar el instalador, ya que no es un programa de licencia gratuita, ¿sí? Ya no es un programa de licencia gratuita. Entonces, no podemos pasar el instalador en ese sentido. Pero de las extensiones, sí, las extensiones como el programa GRAS y GHMS, sí, eso sí vamos a descargar y los vamos a instalar en la clase porque estos programas sí son de licencia gratuita, sí, son de licencia gratuita. Entonces, esto sí vamos a poder nosotros instalarlo. Claudia nos dice, ¿qué versión recomienda? Bueno, miren, yo hasta la versión 10.7, yo he estado utilizando la versión 10.3 y la verdad para mí me pareció la más estable. La más estable, la versión 10.3. Ahora, por ejemplo, yo en este ordenador tengo la versión 10.8 y sí, digamos, no tengo, no tengo mucho que observar en cuanto a los trabajos que he realizado, ¿no? No tengo, la verdad, para mí, hasta el momento, me parece, digamos, estable. Pero yo sí recomendaría
¿Con cuál he tenido problemas? Es con la versión 10.6, por ejemplo, que es un poco inestable, ¿sí? Pero como les comento, o sea, yo no he tenido bastante problemas tanto con la versión 10.3 y ahora actualmente con la versión 10.8, ¿no? Por ejemplo, en mi ordenador personal, yo sí tengo ahí la versión 10.3, ¿sí? Tengo ahí la versión 10.3 y trabajo normal, ¿no? No hay problema en ese sentido. Pues bueno, vamos a comenzar nosotros entonces con la clase. Para aquellas personas, por favor, sí, siéntanse con toda confianza de participar. Es bueno, ustedes, como les comento, ustedes están pagando por un curso, así que tienen todo el derecho de participar. Si nos equivocamos, yo me puedo equivocar, no es algo dañino, no nos vamos a burlar acá, entonces siéntanse con toda la confianza de consultar. Si no sabemos algo, no somos ni más ni menos que nadie, ¿sí? No nos sentamos, digamos, en ese sentido, ¿sí? Entonces, lo que sí me agradaría es que participemos a lo largo del curso, ¿sí? Participemos para que, digamos, yo no pueda solamente ir corriendo y corriendo, corriendo a lo largo del curso y quizás entender de una manera tácita de que sí se está entendiendo, ¿no? Entonces, en esa parte, sí quisiera la participación de todos. Vamos a ver entonces ahora nosotros una pequeña introducción de los sistemas de información geográfica, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿qué es un SIG? ¿No? Un SIG nos ha de permitir la realización de las siguientes operaciones. ¿Qué operaciones? Por ejemplo, leer, la lectura, la edición, el almacenamiento o, en términos generales, la gestión de datos, en este caso de datos espaciales. Es decir, nosotros a través de los sistemas de información geográfica vamos a poder nosotros leer diferentes datos, leer diferentes archivos, ¿sí? A la misma vez podemos nosotros editar. Y el almacenamiento no se refiere netamente solamente al simple hecho de guardar los datos, sino simplemente crear una geodatabase, ¿sí? Crear una geodatabase y esta geodatabase poder contemplar archivos pesados y que mi carpeta no tenga, digamos, podemos decir entre comillas, poder comprimir el peso de los archivos, ¿sí? Entonces, a través de estas operaciones, podemos decir que estamos gestionando, ¿sí? Podemos decir que vamos a realizar una gestión de datos, ¿sí? Una gestión de datos. Por ejemplo, vamos a ver un poco en la historia de la evolución de los sistemas de información geográfica, ¿sí? Por ejemplo, comentamos, ¿no?, que la primera experiencia formal de los sistemas de información geográfica surge en Canadá, por ejemplo, al inicio de la década de los 60, ¿sí? Con Roger Tomlinson, con el sistema CGIS, ¿sí? Con el sistema CGIS. En el laboratorio de Harvard se ve la luz al sistema o al programa CMAP, ¿sí? En el laboratorio de Harvard, en el año 1964, a través de CMAP, que viene a ser una aplicación que permitía ya la entrada de información en forma de puntos, líneas y áreas, ¿no? Es decir, ya nosotros, ya estábamos entrando a poder nosotros realizar nuestros puntos, ¿sí? Nuestros puntos, digamos, a insertar nosotros nuestras líneas o nuestros polígonos, ¿no? Y, o sea, no simplemente era solamente un dibujo en el cual quedaba esto, ¿no? Sino lo que pasa era que se empezaba a tratar de representar, es decir, por ejemplo, si una determinada área, ¿no? Yo tengo por ejemplo acá una determinada área, ¿sí? Yo tengo acá una determinada área. Y en esta área, por ejemplo, no sé, es un salón de clases, ¿sí? Es un salón de clases. Y yo al salón de clases lo estoy representando a través de un polígono, ¿no? Que es, digamos, el área, el terreno
de este salón de clases. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera representar las carpetas, ¿sí? Las carpetas, por ejemplo, o las personas que están ahí, ¿sí? Pero, por ejemplo, podríamos decir nosotros las carpetas de una manera llevándolo a algo material, ¿sí? A un objeto. Entonces, podríamos nosotros representar las carpetas. Y las carpetas las podríamos representar de una forma puntual, ¿no? Podríamos nosotros representarlo de una forma puntual, ¿sí? Entonces decimos nosotros que acá hay una carpeta, acá hay otra carpeta, acá hay otra y acá hay otra, ¿no? Entonces las vamos representando desde una cierta vista, ¿no? Una cierta vista. Ahora, ¿qué quiero llegar con esta explicación? A que, por ejemplo, ya se nacía la curiosidad, de decir, ¿cómo puedo representar dicha, dicha estructura? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la ingeniería, ¿cómo podríamos representar dicha estructura? A través de un polígono, a través de un punto, a través de una línea, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo podríamos representar? Pues esta representación mucho depende del espacio que nosotros manejemos, ¿sí? Del espacio que nosotros manejemos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si yo quiero representar, por ejemplo, un puente, ¿sí? Yo quiero representar un puente, yo este puente, por ejemplo, puedo representarlo como un polígono o lo puedo representar como un punto. Lo puedo representar como un polígono, lo puedo representar como un punto. Y ambos, ¿sí? Ambos me representarían a un puente. Ambos me van a representar a lo que yo denomino, ¿sí? Un puente. Ahora, ¿cómo yo puedo representar? Pues yo puedo decir, ¿no? Si yo estoy en una área, digamos, en una área en la que yo, viendo desde arriba, ¿sí? Viendo desde arriba, no estoy a una escala, no estoy manejando una escala tan grande, ¿sí? No estoy manejando una escala tan grande. Podría yo representar al puente a través de un polígono. Pero si, por ejemplo, yo estoy manejando escalas demasiado grandes, ¿sí? Por ejemplo, uno en 100.000, en 50.000, por ejemplo, al puente lo puedo representar a través de un punto, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo último de este primer módulo, en el inventario de infraestructuras hidráulicas. Nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, las diferentes estructuras las vamos a representar en una forma de un punto, ¿sí? No la vamos a representar, por ejemplo, en una forma de un polígono. ¿Y por qué la representamos en la forma de un punto? Porque, porque como les comentaba, vamos a trabajar en escalas grandes, ¿sí? Vamos a trabajar en escalas grandes, porque, por ejemplo, al levantar nosotros un canal, ¿sí? Vamos a tener, digamos, una distancia, ¿sí? Vamos a tener una distancia considerable, ¿sí? Vamos a tener una distancia considerable, ¿sí? Por ejemplo, no sé, 30, 40, 50, 60 kilómetros, ¿no? Y en 60 kilómetros yo no lo voy a poder representar al puente a través de un polígono. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, insertara así, digamos, no hablando quizás de un puente, sino, por ejemplo, de una compuerta, por ejemplo, ¿no? Y yo la compuerta, digamos, la tengo, digamos, de una forma trapezoidal, ¿sí? De una forma trapezoidal, por ejemplo, ahí, mi compuerta, ¿sí? Yo tengo ahí mi compuerta, ¿no? Pero, por ejemplo, si hago este dibujo, hago, por ejemplo, el dibujo de un polígono, ¿sí? De un polígono, y acá digo, acá yo tengo mi compuerta, acá yo tengo mi compuerta. Lo que voy a hacer es representar, pero de una manera muy pegada, ¿sí? De una manera muy pegada los elementos. Entonces a mí me facilitaría poder representarlos de una manera puntual. Entonces, esa es la curiosidad con la que se empezó a ver para nosotros poder gestionar o realizar las diferentes operaciones a través de lo que nosotros queremos representar, es decir, el manejo de la data, que en este caso nuestra data son los puentes y la compuerta, ¿no? Entonces, el manejo de esa data y representarlos, ¿sí? Representarlos y a la vez almacenarlos, ¿no? Y a la vez almacenarlos. Entonces, a través de este SIGMA, de esta aplicación SIGMA, ya se
se empezaba a ver la entrada de esta información a través de puntos, líneas y áreas, ¿sí? A través de puntos, líneas y áreas. Y, digamos, 5 años después, en el 69, utilizando elementos de la versión anterior CIMA, ¿sí? Utilizando esta aplicación, David Sinton también en el laboratorio de Harvard desarrolla el GRID, ¿sí? Desarrolla la aplicación GRID, que ya viene a ser un programa en el que la información almacenada en forma de cuadrículas. ¿Qué quiere decir esto en forma de cuadrículas? Pues bueno, cuando nosotros hablamos ahora ya de la forma en cuadrícula, ¿sí? De la forma en cuadrícula, estamos nosotros indicando que por un lado nacía que nuestra información la representábamos a través de líneas, la representábamos a través de puntos, ¿sí? O la representábamos a través de polígonos, ¿sí? O la representábamos a través de polígonos, ¿no? Pero sí, esto pasaba en el 64, pero 5 años después se desarrolla la aplicación GRID, ¿sí? Se desarrolla la aplicación GRID y ahora la representación de estos datos, ¿sí? La representación de estos datos ya viene a ser una representación a través de cuadrículas, a través de un grillado, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, esto, ¿sí? Esta representación, pero ya lo tengo a través de grillas, es decir, por ejemplo, ya lo tengo a través de estas líneas, ¿sí? Ya lo tengo a través de estas líneas. Todo es grillado, ¿sí? Todo ya viene a ser grillado, es decir, a través de cuadrículas. O lo que comúnmente llamamos, o lo que comúnmente conocemos, por ejemplo, cuando desarrollamos nosotros nuestras fotos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros alargamos o acercamos, le damos bastante zoom a una foto, siempre nos sale el término, esta foto está muy pixeleada, decimos, ¿no? Llegamos a decir, esta foto está muy pixeleada. Entonces, estas cuadrículas, por ejemplo, también las denominamos píxel, ¿sí? Estas cuadrículas las venimos a denominar píxel. Entonces, el término de esto, ¿sí? El término de esto viene a ser píxel, ¿sí? Píxel. O, por ejemplo, simplemente a veces comúnmente cuadrículas, ¿no? Píxel o cuadrículas, ¿no? Lo que nosotros podemos denominar a esta data. Entonces, ya se empieza a representar. Entonces, decimos, ¿no? Yo quiero representar, por ejemplo, este cuadradito. Lo quiero representar acá, en esta área, por ejemplo. Lo quiero representar. Pues, ¿cómo? Ya se empieza a representar. Si se dan cuenta, por ejemplo, este cuadrado, ya yo le empiezo a representar en píxeles. Es decir, ya tengo acá un píxel, voy a rellenar otro píxel, relleno otro píxel, relleno otro píxel, relleno otro píxel. Por ejemplo, acá estoy con cuatro cuadrículas, ¿sí? Ya voy rellenando todo eso, ¿no? Entonces, he rellenado 4 cuadrículas y he representado a este polígono lo estoy representando a través de un grillado, ¿sí? A través de un conjunto de píxeles, ¿no? Representado. Ahora, ustedes dirán, pero, profesor, dirán, pero ¿y esta parte? Y esta parte, usted lo está contando, toda esta parte que estamos de negro. Toda esta parte está englobada acá. Pues sí, está englobada. ¿Pero por qué? ¿Por qué está englobado en esta parte? ¿Por qué? Porque mi grilla es de una determinada distancia, de un determinado tamaño, ¿sí? Ahora, si yo quisiera darle más preciso, mi grilla tendría que ser menor, es decir, yo tendría que trabajar con un grillado menor. Entonces, ahí ya viene la resolución del píxel, ¿sí?
viene la resolución del píxel. Si yo trabajara con una grilla mucho menor, podría representar de una mejor manera este polígono, en este caso, este rectángulo, en el grillado. Entonces, esto es lo que nosotros, la representación a través de líneas, puntos y polígonos, ¿sí? La representación de líneas, puntos y polígonos es lo que nosotros denominamos datos vectoriales. ¿Sí? Esto viene a ser nosotros nuestros datos vectoriales. Y lo de acá, ¿sí? Lo de acá viene a ser datos raster. Entonces, se ve un poco la diferencia, ¿no? Se ve ahí un poco la diferencia entre los datos vectoriales y los datos raster, ¿no? Los datos vectoriales son aquellos cuya representación de la realidad, ¿sí? Cuya representación de la realidad se basa en una representación a través de líneas, puntos y polígonos, ¿sí? Líneas, puntos y polígonos, los cuales, como ustedes han podido darse cuenta, no tienen un patrón, ¿sí? El polígono yo lo puedo manejar como a mí me parezca. La línea, por ejemplo, también. Si, por ejemplo, yo quiero decir que tengo una carretera, yo lo manejo, digamos, acorde a lo que viene a ser el eje de la carretera. Ahora, si esta carretera yo lo trabajaría en cuadrículas, tendría, por ejemplo, esta forma. Tendría, por ejemplo, esta forma. Vamos a verlo un poco. A ver, ténganme un poco de paciencia para que más o menos podamos representar un poquito mejor. Entonces, si se dan cuenta, nosotros ahí tenemos una representación vectorial de una carretera y una representación en datos raster de una carretera, ¿no? ¿Ven la diferencia? La diferencia es que vectorialmente es una línea continua, pero en datos raster viene a formarse esa línea, ¿sí? Viene a formarse esa línea, pero esa línea está representada, como les decía, a través de un píxel. Si se dan cuenta, esto está representándose la línea de la carretera, pero lo que viene a estar representado es a través de un píxel, ¿no? Entonces, esto era lo que ya, digamos, nosotros como seres humanos empezábamos a notar en 1964, ¿sí? En 1964 a través de CIMAP. Y esto es lo que ya veníamos en 1969 a través de GRID, a través de la aplicación GRID. A través de CIMAP ya representábamos a través de líneas, puntos y polígonos, y en 1969 ya representábamos la realidad a través de GRID, a través de píxeles, ¿no? ¿Queda un poco entendido? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Lo que nosotros, entonces, esto viene a ser una pequeña introducción para aquellas personas que no manejan los sistemas de información geográfica, y vamos nosotros a detallar esta parte, la diferencia entre los datos vectoriales y los datos raster. Esto ya nos vamos a ir familiarizando a medida que vamos avanzando nosotros el curso, ¿sí? Si tuvieran alguna duda, alguna consulta, la indican y nosotros procedemos a responder. O si necesitan que expliquemos de otra manera, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, ahí nosotros, como se dan cuenta, por ejemplo acá, ¿sí? En esta imagen, por ejemplo, es un grillado, ¿sí? Y este grillado, ya sé, por ejemplo, podemos decir que lo que nos está representado en este grillado, por ejemplo, es que, por ejemplo, las altitudes, ¿no? Por ejemplo, si esto nosotros lo pasamos a datos vectoriales, que quieren ser la representación de los polígonos, ya vienen a ser que una data de, por ejemplo, podríamos decir de curvas de nivel, ¿sí? Una data de curvas de nivel, ¿no?
por ejemplo. Y esto lo que representamos con datos vectoriales, también lo podemos representar con datos raster, ¿no? Y ahora, luego ya conlleva, ¿no? CMAP evoluciona y nuevos programas aparecen, tales como Simbu, con la capacidad ya de representar estos datos brillados, sí, estos datos brillados, pero ya una representación tridimensional, por ejemplo, ¿no? Una representación tridimensional. Y esto, digamos, es en cuanto a la evolución de los sistemas de información geográfica, ¿sí? La evolución de estos sistemas de información geográfica. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Decimos que del 75 al 85 se da un enfoque netamente cartográfico de la naturaleza geográfica, en cuanto su objetivo era llegar a realizar mapas al medio digital. Es decir, los mapas que se realizaban, digamos, a mano, ¿sí? Realizarlos de una manera digital, ¿sí? Ya había esa noción, ya había esa inquietud, ¿no? Del 85 al 95, sí, el enfoque geocéntrico, pero con la necesidad de integrar sistemas de información y la parte geográfica. Es decir, ya empezábamos de cierta u otra manera, a almacenar, recuperar, alterar, retroalimentar los datos geográficos. Es decir, ya estábamos empezando a realizar las operaciones de los sistemas de información geográfica, ¿sí? El periodo de maduración, por ejemplo, ya se desarrollaban más aplicaciones, es decir, el mejoramiento de los software, ya había trabajos abiertos, ¿no? Ya había ya una mayor evolución en cuanto a la apertura de estos trabajos. El periodo de apertura, por ejemplo, del 98 al 2005, los sistemas de información geográfica llegan a un punto de apertura y expansión sin precedentes, gracias a la fuerza de la tecnología informática que requieren sistemas abiertos, ¿no? Interoperables de integración de red, por ejemplo, y esto ya requeríamos gracias al Internet, ¿no? Ya nosotros podíamos implementar ya archivos y estos subirlos a una red, ¿no? Subirlos a una red y compartir esto a través de la red, compartirlo de un país a otro país, ¿no? Ir compartiendo toda esa data. Y es, por ejemplo, donde podemos decir, nacen, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros conocemos o las diferentes aplicaciones, por ejemplo, decimos, ¿dónde me ubico ahora y cómo puedo llegar a tal lugar? Ah, pues esos mapas están elaborados en función a los sistemas de información geográfica, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin los sistemas de información geográfica, nosotros no tuviéramos esas aplicaciones de dónde estoy, cómo puedo llegar a mi ruta de destino, ¿no? Ahora ya llega el periodo de integración, ¿no? Llega ya el periodo de integración, en donde los sistemas de información geográfica integran la localización geográfica con las búsquedas de información, ¿no? Ya, pues, se alimentan globalmente por los millones de usuarios, es decir, ya, digamos, la gente ya no, por ejemplo, se llama un periodo de integración porque estos sistemas de información geográfica ya no eran manejados solamente por las personas que lo creaban y los que estos capacitaban a este grupo solamente de personas. Era algo limitado, sino ya integramos globalmente a los millones de usuarios. Es decir, ya todas las personas empezamos a utilizar estos sistemas de información geográfica, ¿no? Y por ejemplo, algunos conceptos geodésicos básicos, ¿no? Que debemos nosotros alimentarnos para poder entender de una mejor manera, digamos, lo que vamos a realizar en el curso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos nosotros de una ciencia, que es la geodesia, que plantea los modelos que puedan recoger la complejidad natural de la superficie terrestre y expresarla en una forma más simple y fácil de manejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de la geodesia se plantea establecer un sistema de referencia, ¿no? Es decir, definir un conjunto de puntos conocidos como vértices geodésicos y cuyas coordenadas en dicho sistema sean conocidas con una precisión elevada, ¿no? Con una precisión elevada. Entonces, y a través de esos puntos, ¿sí? A través de esos puntos, poder calcular las coordenadas de cualquier punto en base a un sistema de referencia, ¿sí? En base a un sistema de referencia, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, algo, digamos, a grosso modo, de lo que podamos hablar
de la geodesia. Entonces, la necesidad de trabajar digamos, con un sistema global, es decir, por ejemplo, ¿no? Si nosotros, es como si yo indicase, ¿no? Acá en Latinoamérica el idioma gobernante es el español. En Europa, por ejemplo, el idioma gobernante es el inglés, ¿no? Por ejemplo. También tenemos el francés, el italiano, por ejemplo. Tenemos diferentes idiomas. Entonces, lo que se contempla es, digamos, trabajar globalmente. Por ejemplo, nosotros acá en Perú, trabajar en Perú con una data que puedan leerlo en Europa, en Asia, en África, en América del Norte, poder leerlo de una cierta, es decir, hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces, por eso ya se empezaba con la necesidad de trabajar con un elipsoide global, ¿sí? Para todo el planeta, es decir, ya nosotros leer los datos que nosotros digitalizamos, que estos puedan ser leídos de una manera u otra en diferentes lugares, en diferentes países, ¿no? En diferentes países. Y es como nace, digamos, el elipsoide WGS84, que es muy empleado en la actualidad, que a partir de estos sistemas de referencia tenemos diversos, diversos sistemas. Por ejemplo, lo que manejamos o lo que se maneja, por ejemplo, ahorita es el elipsoide WGS84 y también, por ejemplo, manejan algunos, para algunos trabajos todavía, por ejemplo, el PESAT 56, ¿no? Otro sistema de referencia. Pero el que comúnmente es empleado es el elipsoide WGS84, ¿no? Entonces, a partir de este elipsoide de referencia, sí, a partir de este elipsoide de referencia, ya se puede asimilar, digamos, que lo que nos indicaba la geodesia, ¿no? De una forma irregular, la representación del planeta, ¿sí? A través de este elipsoide, representar a la superficie del planeta, ya no, digamos, de una forma irregular, ni de una forma como una esfera, ¿no? Sino a través, digamos, representarlo sobre un elipsoide, ¿no? Representarlo sobre el elipsoide. Y entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Lo que hablábamos, la geodesia, la representación irregular, ¿sí? La representación irregular, por ejemplo, acá nosotros vemos la diferencia, ¿no? Del geoide, ¿sí? Del geoide con la representación del elipsoide, ¿no? La representación del elipsoide. El cual, por ejemplo, representar tanto las depresiones, las protuberancias, que diferenciaban al geoide del elipsoide, ¿sí? Representarlos de una mejor manera, una manera que podamos leerlo tanto en un punto determinado o en un país determinado como en el punto que nosotros estamos elaborando, ¿no? Estos, digamos, son conceptos que estoy explicando de una manera no tan detallada, porque, digamos, no forman parte del curso, pero sí quisiera que puedan, de cierta u otra manera, comprender un poco lo que tenemos en cuanto a estos términos, para que puedan entender un poco el manejo de los sistemas de información geográfica, ¿no? Y, por ejemplo, lo que nosotros conocemos comúnmente, ¿no? Las coordenadas geográficas, es decir, la latitud y la longitud, ¿no? La latitud y la longitud, una representación, digamos, para ubicar un determinado punto, a través, digamos, un determinado punto en la superficie terrestre, respecto, por ejemplo, a líneas principales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, respecto a la línea ecuatorial y al meridiano de Greenwich, ¿no? Para nosotros poder representar a través de la latitud y la longitud una determinada ubicación, ¿no? Y lo mismo pasa con el sistema UTM, ¿no? Representar una determinada ubicación, ¿sí? Lo que esto, digamos, es a través, digamos, podemos decir, la latitud y la longitud, a través de la esfera, ¿sí? Por ejemplo, de una representación esférica, nosotros acá
en la coordenada UTM a una representación plana, ¿sí? A una representación ya más plana, ¿no? Entonces, las proyecciones. Y esto es lo que nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar más que las coordenadas geográficas, latitud, longitud, el sistema UTM, que es el que vamos a emplear nosotros a lo largo del curso, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, en Google Earth, ¿sí? Si es que ustedes, por ejemplo, conocen o han utilizado, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en Google Earth, si nos vamos nosotros, por ejemplo, acá a Perú, ¿no? Vamos acá a Perú, por ejemplo, si nos damos cuenta acá en la parte inferior tenemos las coordenadas UTM, ¿sí? Tenemos las coordenadas UTM, pero también acá tenemos unos numeritos y una letra. Lo estoy acá enmarcando, ¿sí? Estoy acá enmarcando para poderlo representar, ¿sí? Acá en la parte inferior tenemos unos numeritos y una letra, ¿sí? Los numeritos son la zona en donde nosotros nos ubicamos, es decir, la zona 17, la 18, por ejemplo, aunque es un poco más, vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo, por ejemplo, ahí. Vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, la zona 17, la zona 18, ¿no? Por ejemplo, y por ejemplo la zona 19, ¿sí? La zona 19, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, nosotros acá en el Perú estamos entre las zonas, ¿no? 17, 18 y 19. 17, 18 y 19. Y 19, ¿no? Ahora, si ustedes, por ejemplo, los que manejan, por ejemplo, el sistema de información geográfica, ya dicen, ¿no? ¿En qué zona te encuentras? ¿En 17S o 17N? ¿18S o 17N? El S y el N, ¿sí? Por ejemplo, acá decimos, ¿no? 17S, otro color vamos a usar. 17S, no vemos. Ya sé. Vamos. Ahí está. Entonces, ¿no? Por ejemplo, decimos, ¿no? ¿En qué zona te encuentras? ¿En qué zona estás trabajando? Por ejemplo, ¿no? Dicen 17S o 17 Norte, 17N, ¿no? Tanto este S como este N, ¿sí? Esta S como esta N, ¿sí? Esta S como esta N, lo que indican, ¿sí? Lo que indican simplemente es la posición, ¿sí? La posición. ¿Cuál posición? Simplemente que de acá para arriba, de la línea ecuatorial, ¿sí? Del Ecuador, tenemos que de la línea ecuatorial hacia el norte, ¿sí? Hacia el norte nosotros tenemos, valga la redundancia, la zona norte. Y acá, inferior, tenemos la zona sur. Entonces, a partir de acá, nosotros podemos decir que si tenemos representado nuestra cuadrícula, ¿sí? Esta cuadrícula, la tenemos representado acá, esta cuadrícula. Vamos a representarlo acá. Esta cuadrícula la tenemos representada acá, ¿sí? Entonces, hasta acá, nosotros estamos la 17N, y de acá para abajo, la 17 sur. La 17 sur. Ahora, dirán, pero acá dice 17M. 17M. Pues esto, digamos, son los límites, digamos, o las diferenciaciones de la zona verticales. Ahora, como estamos hablando nosotros en el sistema UTM, tenemos, son a través de cuadrículas. A través de cuadrículas. Es decir, por ejemplo, de acá
Por ejemplo, de acá vamos a tener una cuadrícula. De acá vamos a tener otra cuadrícula. Y acá vamos a tener otra cuadrícula. Y estas cuadrículas, por ejemplo, van a ser acá, mayúsculas, por ejemplo, K, L y M. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro acá en esta zona va a ser la zona 17M. Si yo me encuentro acá en esta zona va a ser la zona 17L. Esta zona va a ser la zona 17, la cuadrícula 17K. Lo mismo acá, 18M, 18L y 18K. Igualmente acá, ¿no? 18M, 19M, 19L y 19K. 19K, ¿no? Entonces, hay que tener mucho ojo, ¿sí? Hay que tener mucho ojo al diferenciar nosotros estos términos, ¿sí? Al diferenciar nosotros estos términos. ¿Por qué? Porque muchas veces he escuchado, ¿en qué zona te encuentras? El proyecto se ubica en la zona 17L. Y a veces decimos, ¿17L? ¿Qué? No, está mal. Está mal tu proyecto. ¿Es 17S o 17N? ¿No? A veces nos acostumbramos a solo indicar, ¿sí? A solo indicar la zona respecto al hemisferio, ¿sí? Hemisferio sur o hemisferio norte. Pero a veces lo más correcto es representarlo a través de las cuadrículas. ¿En qué zona te encuentras? En la zona 17, ¿no? 17, en la zona 17M, que es un poco ya más preciso que decir 17 sur o 17 norte, ¿no? Un poco más preciso. Entonces, en nuestro país, en Perú, nos encontramos entre estos usos, ¿sí? Si nosotros queremos verificar, por ejemplo, acá nosotros tenemos, ¿no? 17M, si me voy más allá, más a la derecha, 18M, y si me sigo yendo más a la derecha, voy a tener 19M. Si bajo, voy a tener 19L, 18L y 18L. Por acá, 18L. Acá estoy viendo los numeritos, ¿sí? Los numeritos acá. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, tengo 19K, ¿no? 19L. Tengo acá los numeritos, ¿sí? Entonces acá yo me estoy ubicando en la cuadrícula, ¿sí? Ya me estoy ubicando en la cuadrícula. ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió esta parte? Quise dar a representar esta parte porque ha habido mucha confusión, ¿sí? Ha habido mucha confusión en cuando nosotros decimos, ¿en qué zona? 17 sur. Y a veces decíamos, y a mí me ha pasado, créanme que a mí me ha pasado, por ejemplo, en la universidad, cuando estaba, le decía, oye, ¿en qué zona estás? Vamos a hacer el mapa. Y me indicaban, me indicaba, por ejemplo, un compañero me decía, en la zona 17M. 17M le decía, ¿y el M por qué? ¿Qué existe? ¿Qué? Yo que conozco solamente es 17S, 17N. ¿El M de qué es? ¿Norte, sur? ¿Qué es el M? Pues no, el M es la indicación posición, indica la posición del cuadrante, ¿sí? La posición más exacta del cuadrante. El N y el S, que viene a ser norte y sur, vienen a ser la diferencia solamente del hemisferio. Diferencia del hemisferio. Perfecto, perfecto entonces. Entonces, eso era lo que yo quería indicar. Eso era lo que yo quería indicar. Si, por ejemplo, acá no se logra visualizar, pero acá tenemos, por ejemplo, los cuadrantes, ¿sí? El 30T, el 31T, el 32T, 33T, 34T. Lo que podría hacer, si yo quiero representar, es el 31N, el 32N, el 33N, el 34N, ¿no? Por ejemplo, representar lo que esto pertenece al hemisferio norte, ¿no? Pero si yo quiero darle una representación más exacta, ahí ya aplico la ubicación, ¿sí? La ubicación UTM, ¿sí? En la proyección UTM, ¿sí?
Entonces, esto es un poco, digamos, lo teórico, ¿sí? Lo teórico de los sistemas de información geográfica y lo básico que nosotros necesitamos manejar para poder entender un poco, de cierta u otra manera, este, poder entender un poco el curso, ¿sí? Poder entender un poco el curso y también el programa ArcGIS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un poco de ArcGIS, de la gestión de datos, ¿no? Ejemplo, vamos a ver un poco los componentes de un sistema de información geográfica, y es prácticamente a una de las partes más importantes, ¿sí? Las partes más importantes que quiero dar a entender, que por ejemplo, nosotros tenemos, dentro de los componentes de un sistema de información geográfica, tenemos cinco componentes, ¿sí? Vienen a ser datos, hardware, software, los métodos y el usuario, ¿sí? Cinco componentes básicos de un sistema de información geográfica. Los datos, que vienen a ser los diferentes elementos, la diferente información que nosotros vamos a manejar, ¿sí? La información que vamos a manejar o que vamos a digitalizar, ¿sí? Vamos a digitalizar. La información de campo la vamos a digitalizar en un sistema de información geográfica. Ahora, el hardware, como todos conocemos, viene a ser los cables, nuestro ordenador, nuestro disco duro, ¿no? Nuestro CPU, nuestro monitor, ¿no? Viene a ser el hardware. El software, que en este caso, en este curso, viene a ser ArcGIS, GHMS, GRAS, GeoRAS, GeoHMS, ¿no? Viene a ser el software. El usuario, sí, para mí es el componente más importante. No solo para los sistemas de información geográfica, sino para cualquier desarrollo de ingeniería, ¿sí? El usuario viene a ser el elemento siempre o el componente más importante. ¿Por qué? Porque es el que va a analizar los datos, ¿sí? Es el que va a analizar los datos. Es el que va a elegir, por ejemplo, yo qué información, a partir del usuario, yo voy a elegir qué información voy a digitalizar, cuál va a ser mi hardware que yo voy a utilizar, cuál va a ser el software que yo voy a utilizar y cuáles van a ser los métodos que yo voy a emplear, ¿no? Entonces, el usuario es parte primordial. Y lo que siempre comento, ¿no? En los cursos que editamos, que no nos acostumbremos a mecanizarnos, ¿sí? No nos acostumbremos tanto a mecanizarnos, porque a veces podemos decir, no, ¿por qué colocas 5? Ah, no, el docente me dijo que coloque 5. No, hay que entablar, ¿por qué colocamos 5? Es decir, entender un poco las funciones, sí, entender un poco las funciones de las diferentes herramientas, ¿no? En este caso, los métodos, por ejemplo, si yo hablo del componente de los métodos, ¿qué método voy a utilizar? ¿El método 1, el 2, el 3? Ah, el método 1 los tres métodos me van a solucionar el problema que yo quiero, que yo quiero resolver. Perfecto. Pues el método 1 va a requerir mucha más data. El método 2 no va a requerir tanta data, pero sí es más, tiende a tener mayor proceso. El método 3 no quiere tanta data, pero tampoco requiere mucho proceso. Entonces, depende a lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar, ¿sí? A lo que yo quiero dar. Prácticamente, así como les comentaba al inicio de esta clase, que vamos a delimitar cuencas vamos a realizar la delimitación de cuencas con eh, por tres métodos. Ahí nosotros podemos decir, ¿no? ¿Cuál método vamos a utilizar para delimitar la cuenca? ¿ArcToolbox, GeoHMS o ArcHydro? ¿No? Ahí nosotros ir viendo qué método podemos utilizar. Pero eso, ¿quién lo va a determinar? El usuario. El usuario. Y como comentábamos, ¿no? Las aplicaciones de ArcGIS bueno, acá digo de ArcGIS, ¿por qué? Porque el curso está enfocado en el programa ArcGIS, pero en sí las aplicaciones de los sistemas de información geográfica de cualquier otro programa es la misma, ¿sí? Es decir, topografía, cartografía, minería, geología, hidrología, hidráulica, por ejemplo, análisis de redes, análisis espacial, estudios de inundabilidad, ordenamientos territoriales, agricultura de precisión, por ejemplo, últimamente, por ejemplo, podemos realizar marketing a través de ArcGIS, por ejemplo, análisis de seguridad a través de ArcGIS. O sea, ArcGIS no es un programa, o por ejemplo los sistemas de información geográfica, no es algo que solo la ingeniería lo utiliza, ¿sí?
Solo los ingenieros civiles, los hidráulicos, los geólogos, los mecánicos de fluidos, los agrícolas, los agrónomos. No solo ellos son los que utilizamos ArcGIS, sino somos todos, somos todos. Los sistemas de información geográfica lo puede utilizar una persona normal que no tiene ninguna profesión, un policía, por ejemplo, para ubicar por ejemplo, cuál es la zona de mayor riesgo, ¿sí? ¿Cuál es la zona de mayor riesgo? Ah, lo puede utilizar un policía. Lo puede utilizar, por ejemplo, una chica de comunicaciones, por ejemplo, para lo que es el marketing. Para lo que es el marketing, lo puede utilizar, ¿no? Lo puedo utilizar. Entonces, ¿para qué? Para poder ver cuál es la zona en la cual mi producto está teniendo bastante acogida, cuál es la zona en la cual mi producto no está teniendo bastante acogida. Por ejemplo, lo último que se entablaba o lo que se ha aplicado, como ustedes han podido ver, por ejemplo, los mapas de calor por la enfermedad, ¿no? Por esta pandemia, ¿no? ¿Esto cómo se ha requerido? A través de los sistemas de información geográfica. A través de los sistemas de información geográfica es lo que se ha elaborado estos mapas, ¿no? Entonces, es lo que podemos nosotros indicar, ¿no? Que los sistemas de información geográfica son un mundo. No solo lo utilizan los ingenieros, utilizamos cualquier profesión puede llegar a utilizar estos programas de sistemas de información geográfica en la actualidad, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco a grosso modo también, por ejemplo, de ESRI, que viene a ser la compañía que ha creado este programa ArcGIS, ¿sí? ESRI, como bien conocemos, es el líder mundial en el desarrollo y comercialización de los software especializados en los sistemas de información geográfica. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de uno de ellos, que viene a ser el paquete ArcGIS, ¿sí? El paquete ArcGIS, ¿no? Por ejemplo, Esri nos dice, ¿no? Nos comenta la presentación, cree firmemente en la geografía como el núcleo de un futuro más sostenible, ¿sí? Pues gobiernos, líderes de las industrias, académicos, organizaciones no gubernamentales, confían que en esa tecnología, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Es decir, las diferentes organizaciones o los diferentes académicos podemos confiar y podemos utilizar esta tecnología para nuestros diferentes fines, ¿sí? Para nuestros diferentes fines, ¿no? Y lo que comentaba, ¿no? Entonces, así como la posibilidad de usarlo en diferentes dispositivos. Ahora, por ejemplo, los sistemas de información geográfica no solo se utilizan en los ordenadores, se utilizan en los tablets, en los teléfonos inteligentes, dispositivos móviles, hasta, por ejemplo, en los juegos, utilizamos sistemas de información geográfica, ¿no? En todo lo que nosotros vemos, datos vectoriales o datos rasterizados, forma parte de un sistema de información geográfica, ¿sí? Forma parte de un sistema de información geográfica. Ahora, ArcGIS, ¿qué viene a ser el paquete de programas ArcGIS? ¿No? Que básicamente es como nos indica la diapositiva, ¿no? Es un completo sistema que nos permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué vienen a hacer estos verbos? Recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir. ¿Qué vienen a hacer estos verbos? ¿Alguien recuerda qué vienen a hacer estos verbos? ¿Alguien? ¿Podemos darle alguna bonificación en el examen? Nadie le llega a captar un poco la idea de qué es lo que nos da, qué es lo que nos indica estos verbos: recopilar, organizar, administrar, compartir, gestión de datos. Wilfredo Morales nos dice gestión de datos, ¿sí? Pero gestión de datos viene a ser eh, una de las operaciones que realizamos. Ya más o menos ya lo indiqué un poco. ¿Qué vienen a hacer estos verbos? ¿Alguien tiene alguna normal? Por favor, agradecería que podamos participar.
Agradecería que podamos participar para así hacerlo un poco más amena la clase y no solo dirigirla yo, nada más, ¿no? Pues simplemente, muchachos, viene a ser, a ver, Carlos Álvarez nos dice base de datos. Sí, prácticamente lo que nos decía Wilfredo, ¿no? La gestión de datos. Pero, ¿qué viene? O sea, a ver, me corrijo con la pregunta, quizás. Estoy llegando mal, quizás, con la pregunta. ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué vienen a hacer lo que es recopilar, organizar, administrar, analizar? Si, por ejemplo, yo digo, ¿no? Yo digo, ArcGIS es un programa que recopila, organiza, administra, analiza, comparte, distribuye información geográfica. A mi mente rápido tiene que llegar que estos verbos o estas acciones o estas operaciones forman parte de ¿qué? De un sistema de información geográfica. Es decir, simplemente si a mí me dicen que un programa es capaz de permitir recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir, distribuir información geográfica, a mi mente este programa utiliza sistemas de información geográfica. Utiliza sistemas de información geográfica, lo que habíamos visto en un inicio. Un SIG o un sistema de información geográfica ha de permitir la realización de las siguientes operaciones: lectura, edición, almacenamiento y, en términos generales, como decían, la gestión de datos espaciales, ¿no? La gestión de datos espaciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos, denme, por acá tengo. Entonces, por ejemplo, Wilfredo Morales, vamos a anotar acá, Wilfredo Morales y Carlos Álvarez. Vamos a darle una bonificación de un medio punto para el examen final. Sí, porque más o menos han llegado a la respuesta, ¿no? Han llegado a la respuesta. Entonces, como les indicaba, si ustedes, por ejemplo, un programa les dicen, no conocen el programa ArcGIS, pero simplemente les dice que el programa ArcGIS o el paquete de programas ArcGIS es capaz de recopilar, organizar, administrar, compartir, distribuir, recopila, organiza, administra, comparte, distribuye. Esto me lleva a la idea de las operaciones que hace un sistema de información geográfica. Entonces, esto tiene que tener una cierta familiaridad con los sistemas de información geográfica, ¿no? Ya me da una cierta idea de programa, ¿no? Ya me da una cierta idea. Entonces, como bien nos dice, ¿no? La presentación, ¿no? Esto viene a ser como una de las plataformas líderes mundiales para crear y utilizar sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, ArcGIS es utilizado por personas en todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y diferentes medios. ¿Qué se puede hacer con ArcGIS? Como lo mencionábamos anteriormente, con ArcGIS nos permite crear, compartir, utilizar mapas inteligentes, compilar información geográfica o digitalizar la información, ¿no? Crear y administrar bases de datos geográficos, resolver problemas con el análisis espacial, crear aplicaciones basadas en mapas, ¿no? Dar a conocer y compartir información mediante la geografía y su visualización, ¿no? Entonces, esto ya me lleva un poco ya al concepto primordial, ¿no? Al concepto primordial de lo que viene a ser un sistema de información geográfica, ¿no? Ahora, como le decía, ¿por qué nosotros decimos ArcGIS viene a ser un paquete de programas? ¿Por qué digo yo que ArcGIS es un paquete de programas? ¿Por qué? Porque si ustedes se habrán podido dar cuenta, cuando ustedes han instalado el programa ArcGIS, si yo, por ejemplo, he instalado Excel, ¿no? Si yo digito Excel en mi buscador, me va a aparecer ahí la aplicación Excel. Si yo, por ejemplo, he instalado Office, Word, yo digitalizo Word y me aparece. Pero si, por ejemplo, yo digo, yo he instalado Autodesk,
por ejemplo, Civil 3D, me aparece las aplicaciones Civil Metrics, Civil Imperial, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo he instalado ArcGIS, yo busco ArcGIS, no me sale ArcGIS como tal, no me sale ArcGIS como tal, pues es lo que queremos, es lo que venimos a explicar un poco, que ArcGIS viene a ser un paquete de programas. ¿Cuáles son nuestros programas? ¿Cuáles son nuestros programas? Pues estos programas son ArcGlobe, ArcSense, ArcGlobe, ArcSense, ArcCatálogo y ArcMap. Son 4, ¿sí? Son cuatro. Los programas, son 4 los programas que contempla ArcGIS. Son 4 los programas que contempla ArcGIS, ¿sí? Entonces, ya vamos a ir viendo un poco el programa, ¿sí? El programa que vamos a utilizar, que viene a ser ArcMap, ¿sí? No viene a ser, entonces, ArcGIS. ArcGIS viene a ser un conjunto de programas, ¿sí? ArcGIS viene a ser un conjunto de programas, ¿sí? Entonces, dentro de este conjunto de programas tenemos ArcGlobe y ArcSense, que son, digamos, similares, son para una representación y una visualización en 3D, pero a ver, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos programas. Que ArcGlobe es parte de ArcGIS 3D Analysis Extension, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta aplicación está diseñada para utilizarse con datasets muy grandes y permite la visualización sin interrupciones de datos raster y de identidad. Es decir, ArcGlobe, nosotros vamos a ver los datos, como su mismo nombre lo indica, globe, a través de un globo terráqueo, ¿sí? La visualización 3D, la visualización o la representación 3D de nuestros datos, la vamos a ver como si fuera un globo terráqueo. En ArcSense, la visualización 3D que nosotros vamos a ver, lo vamos a ver de una cierta perspectiva, ¿sí? De una cierta perspectiva, que solamente vamos a ver el dato. Es decir, si yo tengo mi determinado archivo, por ejemplo, yo tengo una determinada cuenca, y yo la quiero ver esa cuenca, yo puedo utilizar ArcSense. ¿Por qué? Porque voy a generar el visualizador 3D, netamente para ese archivo, ¿no? Netamente para ese archivo. Entonces, para que se entienda un poco, por ejemplo, si nos damos cuenta en esas imágenes, ArcGlobe, la representación es a través de un globo terráqueo. Es como si nosotros hiciéramos un vuelo en Google Maps, ¿sí? Hiciéramos un vuelo en Google Earth y vamos a ver el globo terráqueo, ¿no? Vemos el globo terráqueo. Entonces la representación 3D la vemos desde cierta manera, a través del globo. Y a través de ArcSense vemos una representación 3D, pero netamente solo del archivo, o solo del dato que nosotros vamos a visualizar, ¿sí? Netamente solo del dato que vamos a visualizar. Es la diferencia entre ArcGlobe y ArcSense. Ambos se utilizan para una representación 3D. ArcCatálogo, ¿sí? ArcCatálogo es uno de los programas que proporciona una ventana, digamos, valga la redundancia, según su nombre, de catálogo, que se utiliza para organizar y administrar. Entonces, al catálogo necesariamente vamos a realizar las operaciones de organización y administración de los diferentes datos que nosotros vamos a manejar. Entonces, ArcCatálogo se utiliza para organizar el contenido de los sistemas de información geográfica, administrar esquemas de la geodatabase, buscar agregar contenido de aplicaciones de ArcGIS, documentar contenidos, administrar servidores de los sistemas de información geográfica, administrar metadatos basados en estándares no definidos. Ahora, ArcCatálogo solamente nosotros lo utilizamos para organizar y administrar. No vamos a realizar ninguna operación con ArcCatálogo, solamente organizamos. ¿Qué quiere decir organizar y administrar? Es decir, por ejemplo, yo quiero crear una carpeta. La carpeta la voy a crear en ArcCatálogo. Si yo quiero borrar una carpeta, la carpeta la voy a borrar en ArcCatálogo. Si yo quiero crear un archivo dato vectorial, este archivo lo voy a crear en ArcCatálogo.
Si yo quiero crearme un archivo tipo raster, este archivo lo voy a crear en ArcCatálogo, ¿sí? Entonces, en ArcCatálogo me va a servir para organizar y administrar mis datos, ¿no? Entonces, la interfaz de ArcCatálogo, como vemos, la información en una vista, la vamos a ver en una vista de árbol, ¿sí? Como vemos acá, en una vista de árbol, ¿no? Viene a ser la interfaz, digamos, de ArcCatálogo. Tenemos una barra de menús, una barra de herramientas, el árbol de ArcCatálogo y los datos contenidos en la ubicación que nosotros estamos indagando, ¿sí? Estamos indagando. Ahora, ArcCatálogo se puede abrir por separado, así como un programa netamente, o también se puede abrir a través de la interfaz de ARMAP, ¿sí? Que en ARMAP, ¿sí? Que es el primordial del paquete de ArcGIS, y es el que vamos a utilizar nosotros a lo largo de todo el curso, ARMAP, ¿sí? Viene a ser la aplicación central, es decir, lo mejor de lo mejor del paquete de programas ArcGIS, ¿sí? Entonces, ARMAP es el lugar donde se visualiza y explora los diferentes datos de los sistemas de información geográfica, ¿no? En nuestra área de estudio. Y donde podemos nosotros asignar símbolos, donde creamos los diseños de los mapas para imprimir o publicar, o también para realizar diferentes acciones, ¿no? Para realizar diferentes acciones o diferentes operaciones, ¿sí? Las diferentes operaciones las vamos a realizar nosotros en ARMAP. Es decir, ¿dónde creamos nosotros nuestras carpetas? ¿Dónde creamos nosotros borramos o editamos nuestras carpetas? En ArcCatálogo. ¿Y dónde realizamos nosotros las operaciones de nuestros datos? En ArcMap. Así, simple y sencillo como les acabo de comentar, ¿no? Entonces, esto viene a ser la representación tanto de ArcCatálogo y ArcMap, que son los dos programas que vamos a utilizar a lo largo del curso, ¿sí? Son los dos programas que vamos a utilizar a lo largo del curso. Y la interfaz de ARMAP viene a ser la que vemos a continuación, ¿no? Representa la información geográfica y, como decía, dentro de ARMAP podemos abrir ArcCatálogo, que ArcCatálogo es esta barrita. Simplemente esta barrita viene a ser ArcCatálogo y a través de ARMAP podemos nosotros abrir ArcCatálogo. Quizás ahorita todavía no me están entendiendo a aquellas personas que todavía no manejan ARMAP, ¿sí? No me están entendiendo, pero a medida que vamos avanzando, a medida que vamos a ir avanzando a lo largo del curso, vamos a ir familiarizándonos con el programa, ¿sí? Vamos a ir familiarizándonos con el programa. Entonces, comúnmente cuando decimos, ¿en qué lo has trabajado? ¿En qué has trabajado por ejemplo, tu mapa? Decimos muy comúnmente ArcGIS, cuando en realidad lo hemos trabajado en ARMAP, pero comúnmente se relaciona mucho ArcGIS con ARMAP, ¿no? A ver, abre tu ArcGIS, dicen, ¿no? Muchos, decimos, me incluyo, ¿no? Decimos, abre tu ArcGIS, o decimos, abrimos ArcGIS, hay que abrir ArcGIS, ¿no? Cuando en realidad no estamos abriendo ArcGIS, sino estamos hablando una de las aplicaciones principales que viene a ser ARMAP, ¿no? ARMAP. Y como vemos ahí, la interfaz de ARMAP viene a ser la barra de menús y las herramientas, ¿sí? La barra de menús y herramientas, una tabla de contenido, ¿sí? Un, un visualizador de los datos, ¿sí? Un visualizador de los datos y, como les decía, ArcCatálogo, ¿sí? ArcCatálogo. Eso viene a ser la interfaz de ARMAP, ¿no? Entonces, iniciando nosotros unos consejos, por ejemplo, con ArcGIS, el icono de acceso directo en este caso, ArcGIS, a la aplicación principal, en este caso ARMAP, el icono viene a ser esto, una lupita con la representación gráfica del planeta, ¿no? La representación gráfica del planeta. Ahora, para hacer zoom hay que solamente girar la bombita de nuestro cursor, de nuestro mouse, ¿sí?
Y para presionar o mover utilizamos este clic o anticlic, ¿sí? Vamos a ir viendo eso a medida que vamos avanzando, ¿no? Y por ejemplo acá tenemos un detalle de una visualización básica, sencilla de un mapa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, viendo, digamos, la parte teórica de los sistemas de información gráfica y del programa ArcGIS? ¿Alguna consulta hasta acá que no haya quedado claro? Yo creo que sí ha quedado claro. Si tuvieran alguna consulta, por favor, coméntenlos. Y si no, vamos nosotros a ir a nuestro material, ¿sí? Vamos a ir a nuestro material. A ver, Weimar nos dice, con referencia a la cuestión sostenida por usted sobre las acciones de ArcGIS que permite realizar, recopilar, organizar, analizar, etcétera, con la base de datos a nuestro alcance, ¿cuál era la pregunta específica? A ver, si no mal entiendo, digamos, tu pregunta, creo que te referías a la pregunta que había hecho, ¿no? O sea, lo que yo había comentado es, ¿qué vienen a hacer? ¿Qué vienen a hacer estos verbos? Recopilar. ¿Qué vienen a hacer estos verbos? Recopilar, organizar, analizar, publicar, ¿no? Almacenar. ¿Qué vienen a hacer estos verbos? En función del programa. En función del programa. ¿Qué vienen a hacer estos verbos? En función del programa. Era lo que venía a contemplar, ¿no? Es decir, si nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros habíamos explicado un poco a través de los sistemas de información geográfica, nos decían, ¿no? Los sistemas de información geográfica sirven para una lectura, una edición, un almacenamiento, y en términos generales, una gestión de los datos, ¿sí? De nuestra información, una gestión de la información, ¿no? Entonces, la pregunta era, qué representaba o qué les daba familiaridad estos verbos, recopilar, organizar, analizar, etcétera? ¿Qué familiaridad les daba? ¿Qué les daba a entender estos verbos? ¿Qué acciones? ¿Qué eran? Simplemente eran las operaciones que realizaba un sistema de información geográfica, nada más. Creo haber respondido con eso tu pregunta, o si es que he malinterpretado tu pregunta, me comentas si es que no hemos contestado la pregunta, Weimar. Entonces, como comentaba, perfecto, Weimar, perfecto. Entonces, como comentaba, en su carpeta, ¿sí? En su carpeta van a ingresar acá material, ingresan acá material, módulo 1, capítulo 1, y acá van a descargar esta carpetita, ¿sí? Van a descargar esta carpetita que dice Shape, que dice Shapes, ¿sí? Vamos a descargar esta carpetita que dice Shape. Vamos a descargar esa carpetita. Una vez que la tengan descargado, ¿sí? Una vez que la tengan descargado, vamos nosotros, si ustedes ya tienen instalado ArcGIS, ¿sí? Si ustedes ya tienen instalado ArcGIS, por ejemplo, lo más común, sí, lo más común es, o lo más común que hacemos, bueno, yo ya me he acostumbrado a trabajar así, la verdad. Cuando trabajo con ArcGIS, trabajo siempre en el disco C, ¿sí? Yo trabajo siempre en el disco C. Pero, lo más recomendable es, digamos, una contradicción, ¿no? Lo más recomendable cuando nosotros trabajamos con nuestros ordenadores, lo más recomendable es trabajar en el disco externo que no sea el sistema operativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el día que falle nuestro sistema operativo, lo van a llevar a formatear, ¿no? Y cuando formatean solo el disco, solo la partición del disco en el cual está el sistema operativo, es decir, por lo general es el disco C, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú tienes una partición, un disco F, K, J, L, no lo sé, tienes una partición de tu disco, lo correcto siempre es trabajar o tener la información de nuestros trabajos en un disco que no sea el disco C o en el disco que ustedes tengan el nombre de su sistema operativo.
Pero, por ejemplo, para trabajar en ArcGIS, yo sí me he acostumbrado ya a trabajar, por ejemplo, en el disco C. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago siempre es irme a la carpeta documentos, ¿sí? Irme a la carpeta documentos dentro de ArcGIS. Ahí me va a salir la carpeta ArcGIS, ¿sí? Y dentro de esta carpeta ArcGIS yo me voy a crear una carpeta que dice IRH-SIG, ¿sí? Ahora, otro de los consejos, ¿sí? Otro de los consejos que cuando trabajemos nosotros con ARMAP, cuando nombremos nosotros a las carpetas, no las nombramos con espacios, ¿sí? Y también que los nombres de las carpetas no sean muy largos. Por ejemplo, yo podría acá haberme creado una carpeta, ¿no? Haberme creado una carpeta, Ingeniería de Recursos Hídricos con SIG. Así, por ejemplo, con espacio y un nombre bastante extenso, ¿no? Con un espacio acá, espacio, espacio, espacio y demasiado extenso. Ahora, lo que voy a hacer con esto es que la ruta, ¿sí? La ruta, ¿qué quiero decir la ruta? Por ejemplo, esta ruta sea demasiado extensa, ¿sí? Esta ruta sea demasiado extensa. Y hay algunos procesos dentro de ARMAP, que la ruta, cuando la ruta es muy larga, no me va a querer procesar, ¿sí? No me va a querer procesar. Entonces, lo más recomendable siempre cuando trabajamos en ARMAP es que dos cosas. Nuestras carpetas tengan nombres cortos y no tengamos espacios en el nombre de nuestra carpeta, ¿sí? No tengamos espacios en el nombre de nuestra carpeta. Entonces, esta carpeta, por ejemplo, yo la voy a borrar y, por ejemplo, yo entro acá a IRH con SIG. Si se dan cuenta, el enlace es más corto, ¿sí? El enlace es más corto. ¿Sí? El enlace es más corto. O sea, lo más corto posible que pueda ser el enlace, mucho mejor, ¿sí? Eso es en cuanto a las recomendaciones para trabajar en ARMAP. Y otra de las recomendaciones es que, por ejemplo, o la que hago básicamente cuando trabajamos con sistemas de información geográfica, es que hay que aprender a ser ordenados, ¿sí? Hay que aprender a ser ordenados. ¿Por qué digo que hay que aprender a ser ordenados? Porque cuando nosotros vamos a trabajar, sí, por ejemplo, acá nosotros ya tenemos nuestra carpeta Shapes, ¿sí? Tenemos nuestra carpeta Shape. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, yo ya me he acostumbrado M1 que dice módulo 1, ¿no? Módulo 1. Yo lo corto mucho las palabras para, para no tener mucha dirección de enlace, ¿no? Corto las carpetas, por ejemplo, C1, capítulo 1, y mi carpeta Shape, ¿no? Mi carpeta Shape, lo tengo ahí. Claro, ustedes dirán, pero más fácil es todo trabajarlo acá y no estar creándome carpeta con carpeta y que voy a aumentar también la ruta, creándome estas dos carpetas, ya estoy aumentando la ruta. Sí, pero lo que hago es para tener un mayor orden, yo creo carpetas para tener un mayor orden, en mi trabajo. ¿Por qué digo mayor orden en mi trabajo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, digamos, cuando ustedes, por ejemplo, trabajan, digamos, mm, digamos, en un determinado proyecto, ¿no? Por ejemplo, en un determinado proyecto nosotros trabajamos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos acá nosotros, por ejemplo, los archivos, ¿no? Los planos. Cada archivo, yo tengo un archivo y este archivo me representa un documento, ¿no? Este otro archivo me representa otro documento. Este otro archivo me representa otro documento. Esto es un archivo que, digamos, no representa ningún documento. Lo puedo eliminar. Pero lo que quiero llegar a entender es que es uno a uno. ¿Qué me refiero cuando es uno a uno? Que un archivo representa un documento. Un elemento, o mejor dicho, un elemento me va a representar a un documento o a un archivo. Mejor dicho, así mejor llevémoslo. Un elemento me representa a un archivo, ¿sí? Pero cuando hablamos de los sistemas de información geográfica, ¿sí?
Si nos damos cuenta acá, por ejemplo, yo voy a solamente voy a entablar ríos, solo ríos, ¿sí? Acá lo vamos a leer. Solo ríos, ¿sí? Solo ríos. Todo esto, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 7. 7 elementos. Todos estos 7 elementos me contemplan un archivo. Es decir, estos 7 elementos es como si me formara un solo archivo que yo voy a abrir, ¿sí? Un solo archivo. Es como si estos 7 elementos me conformaran este archivo, ¿sí? Este archivo. Entonces, ¿por qué digo que hay que trabajar ordenados? Porque acá yo, por ejemplo, tengo área, points y ríos. Es decir, solo tengo 3 archivos. Tengo solo 3 archivos. Pero dentro de esos 3 archivos, ¿cuántos elementos tengo? ¿Cuántos elementos tengo? Tengo 23 elementos. Tengo 23 elementos, es decir, 23 elementos de diferentes extensiones que van a formar parte de un grupo de solamente 3 archivos. Ahora, si por ejemplo, digamos, en el examen, ustedes van a generar cantidad de elementos, ¿sí? Cantidad de archivos. Vamos a poder generar, por ejemplo, digamos, vamos a generar, no lo sé, por ejemplo, 11 archivos, ¿sí? Vamos a generar 11 archivos. Ahora, esos 11 archivos, ¿cuántos elementos generaríamos acá nosotros en la carpeta? ¿Cuántos elementos generaríamos en la carpeta? Casi más o menos esos 11 archivos, multipliquemos, digamos, por un factor 8 o 9, por ejemplo. Vamos a generar 88, 99 elementos. 99 elementos. Y si acá, por ejemplo, y si acá yo voy a tener mi elemento, no sé, por ejemplo, yo acá ubico, por ejemplo, yo acá, ingreso, ¿no? Mi documento, mi Word, tarea, solución, digo ahí mi Word, ¿no? Acá también le pongo, mi Excel, ¿no? Por ejemplo, parámetros de la cuenca, ¿no? Lo pongo. Acá, por ejemplo, en 23 se me hace un poco fácil, ¿no? Buscar, acá está tu Excel. Por ejemplo, acá está tu Word, ¿no? Acá está tu Word. Pero si, por ejemplo, como le digo, ustedes van a trabajar con 15 archivos y estos 15 archivos lo multiplicamos por 10, vamos a tener 150 archivos. Yo voy a estar buscando acá dentro de 150 su Word, voy a estar buscando su Excel, ¿no? Se me va a hacer un poco tedioso. Entonces, es por eso, y no lo digo solo por mí, no lo digo solo por mí que, que lo estoy tomando como ejemplo el examen, sino lo digo porque ya somos profesionales y tenemos que aprender a formarnos como tales. Es decir, aprender a enviar nuestros trabajos de una manera ordenada. No enviarlo por enviarlo. Toma, mira, tú conoces, tú también trabajas con ArcGIS. Ya, bacán. Entonces tú me vas a entender que ArcGIS, o cualquier programa, sea QGIS, ArcGIS, GVC, ¿no? Cualquiera de esos 3 programas, por ejemplo, si lo manejas, vas a decir, ya me vas a entender que estos forman diferentes componentes, diferentes extensiones. Así que ya tú lo entiendes. Está bien que la otra persona lo pueda entender, sí, pero deja mucho que desear el trabajo que yo estoy enviando para que la otra persona lo pueda abrir. La otra persona quizás no entiende bien cuál es tu metodología de trabajo, pero si tú lo tuvieras ordenado, se podría entender de una manera mucho mejor la metodología de trabajo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, yo, así sinceramente, ArcGIS a mí me ha enseñado a ser ordenado. A mí me ha enseñado a ser ordenado con mi trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque quizás en ese momento cuando nosotros estamos realizando nuestras operaciones, decimos, yo sí me acuerdo dónde lo guardé acá en esta carpeta. Pero el día que pasa medio año, un año, y lo abres después de medio año, lo abres después de un año, tu trabajo, la carpeta donde está tu trabajo, vamos a ver si lo encuentras, los archivos que tú habías guardado dentro de una sola carpeta, todo tu Word, todo tu Excel, todo tu Shape, todos tus datos raster, todo, ¿no? No lo vas a encontrar porque va a ser todo ahí una mezcolanza de archivos, ¿no? Entonces, lo mejor sería ordenar todos los archivos.
ordenar todos los archivos, ¿no? Entonces, como les decía, yo trabajo, en la carpeta documentos. Si ustedes pueden trabajar en documentos, normal, es de libre decisión. Pero lo que sí, como les comentaba, era que nombren a la carpeta donde van a trabajar con una etiqueta bastante corta, ¿sí? Con una etiqueta bastante corta y evitar los espacios. Por ejemplo, si quieres espacio, por ejemplo, usa el guión bajo, ¿sí? Usa el guión bajo. Entonces ahí nosotros tenemos nuestra carpeta IRH con sigla, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es abrir ARMAP, ¿sí? Vamos nosotros a abrir ARMAP. Vamos a abrir ARMAP. Yo lo tengo acá, ARMAP. Tengo acá ARMAP, o si no, buscamos nosotros acá ARMAP. Ahí está, ARMAP. Y vamos a abrir nosotros ARMAP. Vamos a esperar que abra nuestro ARMAP. Y como ven, eso lo que estamos aperturando es lo que contempla. Ahora, no se preocupen, ¿sí? No se preocupen si a ustedes no les sale igual. Quizás a ustedes acá solamente les sale de esta forma, ¿sí? Les sale, por ejemplo, de esta forma. A mí, por ejemplo, me sale así porque son los archivos recientes que yo tengo, ¿sí? Son los archivos recientes que yo he aperturado o he trabajado dentro de ARMAP, ¿no? Pero, por ejemplo, a ustedes les va a salir así, ¿no? Esta ventanita la pueden cerrar ustedes, si es que no necesitan abrir algún archivo reciente, ¿no? Pero la pueden cerrar, ¿sí? Cierran esta ventanita. Y lo que vamos ahora a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo que les comentaba. Déjenme ver. A ver, espérense un momentito, voy a dejarlo acá porque la plataforma cierta incomodidad. Ya está, ahí está mejor. Entonces, como bien, digamos, es la interfaz, esta es la interfaz de ARMAP, ¿sí? Esto es la interfaz de ARMAP. Sí, esto viene a ser la interfaz de ARMAP. Tenemos acá como las pestañas comunes, ¿sí? Las pestañas comunes, File, Edit, View, Bookmarks, Insert, Selección, Geoprocess. A medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo un poco más de estas pestañas, ¿sí? De esas pestañas que comúnmente, por ejemplo, ahí, ¿no? Tenemos en File, Edit. Lo que comúnmente es abrir un archivo antiguo, guardar como, o guardar nuestro archivo, no lo sé, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos ir viendo, ¿no? Entonces, como ven, acá tenemos lo que hemos visto nosotros, acá está la barra de menús y herramientas, la tabla de contenido, sí, la tabla de contenido, el visualizador, sí, el visualizador y ARCatálogo. ARCatálogo, la tabla de contenido, nuestro visualizador, nuestra barra de menús, ¿sí? Y nuestro ARCatálogo. Como les comentaba, acá tenemos la aplicación o el programa ARCatálogo, la tenemos incluida dentro de ARMAP, ¿no? Dentro de ARMAP. Ahora, lo que vamos a hacer
es lo siguiente. Todos tienen abierto ya su programa ARMA. Todos tienen abierto el programa. Ya, perfecto. Perfecto, entonces. Perfecto. Entonces, la tabla de contenidos para los que recién están manejando el programa, acá nosotros vamos a ver todas las capas de nuestros archivos. ¿Sí? Vamos a ver acá todas las capas de nuestros archivos. Acá solamente vamos a ver las capas. Acá las vamos a visualizar nuestros archivos digitalizados. Acá vamos a visualizar nuestros archivos digitalizados. Y acá vamos a ArcCatálogo. Vamos a ver, ¿cuál era la función de ArcCatálogo? ¿Alguien recuerda cuál era la función de ArcCatálogo? A ver, vamos a participar. ¿Cuál era la función de ArcCatálogo? ¿Alguien recuerda? Carlos Álvarez nos dice, guardar, crear archivos, ¿correcto? Correcto, entonces, claro, Beyman nos dice, organizar la información. Exacto. Entonces, esa es la función de ArcCatálogo. Entonces, en ArcCatálogo nosotros vamos a, como dice Beyman, organizar, como dice Carlos, vamos a guardar, vamos a crear los archivos, ¿sí? Vamos a crear estos archivos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos primero ustedes van a destinarse a la carpeta donde vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a destinar, como yo les decía, yo, por ejemplo, personalmente, yo me voy a documentos. Ahí hay una carpeta por defecto que se llama ArcGIS. Cuando instalamos ArcGIS hay una carpeta por defecto. Mariluz nos dice, ¿se puede hacer conversiones? ¿A qué te refieres con conversiones? Mariluz, si nos puedes especificar un poco. Por favor, agradecería que me puedas explicar un poco a qué te refieres con conversiones. No logro captar muy bien tu consulta. Bueno, mientras Marilos nos va explicando un poco para poder dar solución a la duda que tenga. Sí, por favor. Agradecería que, normal, con toda confianza, por favor. Si es que quizás lo estoy malinterpretando, no hay problema. Lo que quiero es entender cuál es tu duda para nosotros solucionar tu duda. Entonces, como les decía, lo que podemos crear, ¿sí? Lo que podemos crear es, por ejemplo, yo trabajo en la carpeta de documentos en ArcGIS y después ya lo paso a mi disco externo o al disco en el cual yo trabajo, que no sea parte del sistema operativo, ¿sí? No sea parte del sistema operativo. Creo ahí, dentro de la carpeta que está creada por defecto ArcGIS, he creado una carpeta que dice IRH Config, ¿sí? IRH Config. Yo le he creado ahí. Yo he creado ahí mi carpeta IRH Config, ¿sí? Yo he creado ahí mi carpeta. Entonces, esta carpeta yo la voy a hacer que reconozca el catálogo. ¿Por qué? Porque el catálogo no es no es un programa que reconoce por defecto todas las carpetas de nuestro ordenador. No reconoce todas las carpetas de nuestro ordenador. Nosotros tenemos que indicarle que lo reconozca, que reconozca la carpeta de nuestro ordenador, que reconozca la carpeta de nuestro ordenador, ¿sí? Que reconozca la carpeta de nuestro ordenador. Entonces, ¿cómo hacemos que reconozca la carpeta de nuestro ordenador?
¿Cómo hacemos que reconozca la carpeta en nuestro ordenador? Pues simplemente nos vamos acá al catálogo, nos vamos a catálogo. Si es que no tuviesen acá este catálogo, o quizás lo tuviesen de esta forma, sí, por favor, nos vamos acá, buscamos acá en este recuadrito, ¿sí? En este recuadrito, ¿sí? En este recuadrito vamos a buscar una figura de un cuadrado, ¿sí? Un rectángulo con una figura amarillita, ¿sí? Vamos a buscar esto. Si es que acá no nos aparece, la barra de catálogo, vamos a buscar acá, un cuadrado con una figura amarillita. ¿Cuál es esta figura amarilla? Pues es la de acá, un cuadrado con esta figura, ¿sí? Un cuadrado con esta figura. Y si nosotros acercamos nuestro cursor, ahí nos dice catálogo, ¿sí? Y le damos clic ahí y ahí nos apertura. Por X motivos que lo cerremos, ¿sí? Por X motivos que lo cerremos, lo vamos a encontrar acá, catálogo, ahí está. Si se cerró, nos vamos nuevamente a buscar catálogo y ahí aperturamos. Entonces, ¿cómo conectamos, sí? ¿Cómo conectamos la carpeta? ¿Cómo conectamos la carpeta? ¿O cómo identificamos o cómo reconocemos la carpeta que nosotros hemos creado a nuestro ArcCatálogo y que este ArcCatálogo lo reconozca ARMAP, ¿sí? Dentro de ArcCatálogo nos vamos a ir a la carpeta acá donde dice Connect to Folder. Connect to Folder. Vamos a irnos a esta carpeta que dice Connect to Folder, ¿sí? Donde es una carpetita y un más, ¿sí? Le vamos a dar clic acá donde dice Connect to Folder y acá sí encontramos todas las carpetas que tenemos en nuestro equipo, ¿sí? Todas las carpetas que tenemos en nuestro equipo. En este caso, yo como la tengo en documentos, yo voy a buscar documentos, busco ArcGIS y acá tengo mi carpeta IRHConfig, ¿sí? Se me abren todas las carpetas, pero yo quiero la carpeta madre, es decir, la carpeta que yo he creado, IRHConfig, ¿sí? Una vez que yo selecciono IRHConfig, ¿sí? Selecciono la carpeta IRHConfig y le doy a aceptar, ¿sí? Le doy a aceptar. Y por ende, acá ya me crea la carpeta IRHConfig. Ya me reconoce acá donde despliego Folder Connection, tengo acá la carpeta IRHConfig. En este caso yo tengo acá ya varios destinos cargados, por eso yo tengo varios. Quizás si ustedes están empezando en ARMAP, solamente van a tener lo que están conectando el día de hoy, ¿sí? No. Entonces yo ya tengo mi carpeta IRHConfig. Acá está mi carpeta IRHConfig. Acá lo tengo mejor, IRHConfig. No, y ahí voy a desplegar y me reconocen todas las carpetas, ¿sí? Y lo que indicaba, si yo me voy acá a IRHConfig, voy a abrir las carpetas, tengo ¿cuántos habíamos contabilizado? 23 elementos, tengo 23 elementos, pero si se dan cuenta acá, me reconoce solo 3, área, points y ríos. Y acá yo tengo área, que son todo esto me reconoce, ¿sí? Todo esto de acá forma parte de este archivo denominado áreas. Todo esto de acá forma parte de este archivo denominado áreas. Todo esto de acá, ¿sí? Todo esto de acá forma parte del archivo points. Entonces, como les decía, ¿no? Son 3 archivos, ¿sí? Son solamente 3 archivos y estos 3 archivos conforman 23 elementos.
mis tres elementos. Entonces, cuando acá nosotros tengamos una infinidad de archivos, acá vamos a tener más elementos, ¿sí? Vamos a tener más elementos, entonces nos vamos a perder, Por eso es tan importante trabajar de una manera ordenada, ¿sí? Por eso es importante trabajar de una manera ordenada. A ver, Mariluz nos dice, ¿se puede hacer conversaciones? Disculpe, no tengo audio bueno. O sea, conversaciones, si deseas, conversaciones, puedo entender un poco que quisieras realizar una consulta, quisiera realizar una consulta a través, por audio, no por escrito. A eso es a lo que te refieres. Si deseas, te puedo permitir para que tú puedas realizar tu consulta por audio. Ah, ya, entiendo. Sí, pero como les indica, cualquier consulta que la quieran realizar, la podemos realizar a través del chat, ¿sí? La podemos realizar a través del chat o la podemos realizar por audio. Las consultas pueden ser a través del chat o la podemos realizar a través de audio. No hay problema, ¿sí? No hay problema. Levantan la mano en la plataforma o me indican a través del chat, quisiera realizar una consulta por audio y les activo el permiso para que puedan aperturar el audio, ¿sí? No hay problema. Perfecto, Mariluz. Entonces, como les comentaba, ¿no? Esto es una parte que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Tenemos 3 archivos, pero tenemos varios elementos. Ups, ya lo cerré. Tenemos varios elementos, ¿no? Ahí está, tenemos varios elementos. Ahora, miren lo que tenemos, ¿no? Esto es algo que he realizado a propósito, ¿sí? Tengo acá una carpeta que dice Shape Ríos. Tengo una carpeta acá que dice Shape Ríos. Y esta carpeta no obedece a lo que yo estoy indicando. No obedece a lo que yo estoy indicando. No obedece a lo que yo estoy indicando, que la carpeta tenga un espacio, ¿no? Que la carpeta tenga un espacio. No está obedeciendo a lo que yo indico. Lo que puedo hacer es simplemente control E, control X, control V, y ahí lo puedo hacer, ¿no? Pero vamos a hacer todo eso, lo vamos a hacer en ArcCatálogo para que puedan ustedes familiarizarse un poco con este programa ArcCatálogo. Como bien indicaban varios compañeros, Carlos Weimar nos decía que sirve para ordenar, para crear, para modificar, ¿no? Para gestionar nosotros nuestros datos. Entonces, yo no quiero esta carpeta que dice Shape Ríos, ¿sí? Yo no quiero esta carpeta que diga Shape Ríos. Simplemente dentro de esta carpeta que dice Shapes, voy a entablar yo mis archivos, ¿sí? Yo voy a entablar mis archivos. Entonces, a área, yo le doy clic derecho y le doy copy y me voy a la carpeta donde yo quiero que esté, mi archivo. En este caso, dentro de la carpeta Shape, le doy clic derecho en la carpeta donde está y le doy paste. Le doy paste. ¿Sí? Le doy paste. Y ahí ya se me ha creado el shape area. Ya se me ha creado el shape area. Igual, con el shape points, le doy copiar, selecciono el shape, selecciono el archivo points y me voy acá a la carpeta shape y le doy paste. Y ya me crea, ¿no? Ahora me queda por último el shape ríos, ¿sí? El shape ríos. Le doy clic derecho, copy, y me voy a la carpeta shape, clic derecho, paste. Y ya tengo área, points y ríos. Tengo los mismos shape que tengo acá. Simplemente lo que voy a hacer es, le voy a dar clic derecho y lo voy a eliminar, ¿sí? Lo voy a eliminar. Lo elimino y me quedo solamente con esta carpeta. Y si me voy acá, ya no tengo la carpeta, dentro de la carpeta shape, ya no tengo shape ríos que dice, ¿no? Ya no tengo la carpeta shape ríos, simplemente tengo carpeta shape. Entonces, ArcCatálogo me sirve para organizar mejor mis archivos, que lo
lo podría haber hecho desde acá nomás, ¿sí? Lo podría haber hecho desde acá nomás, pero quería demostrarles que dentro de ArcCatálogo yo puedo crear, por ejemplo, yo acá dentro de Shape quiero crear una carpeta. Simplemente le doy acá en Shape, clic derecho, New, Shape, Folder. Folder significa hay carpeta, ¿no? New Folder. Y acá, si me voy acá, acá tengo la carpeta, ¿no? Tengo la carpeta. Si yo acá la elimino, acá me sigue apareciendo, pero ¿cómo actualizo? ¿Cómo actualizo lo que yo he modificado acá? Quiero que aparezca acá. ¿Cómo lo actualizo? Le doy clic derecho, refresh. Y ahí me ha actualizado. Lo que yo he modificado acá, ya me ha actualizado acá. Ahora, por ejemplo, este nombre yo lo veo muy largo. Este nombre lo veo muy largo, de Shape. Yo lo quiero cambiar. Le doy clic derecho, rename. Y solamente quiero que su nombre sea SHP. Su nombre creo que sea SHP. Y como ven, ya no se llama la carpeta Shapes, sino SHP. Lo estoy reduciendo. ¿Y qué es lo que hago con eso? Como les decía, reducir el directorio. ¿Sí? Con eso estoy reduciendo el directorio. Como se dan cuenta, ya he reducido el directorio. Entonces, eso era lo que yo quería darles a entender un poco de lo que podemos hacer con ArcCatálogo. Lo básico que podemos hacer con ArcCatálogo. Bueno, vamos a cortar la clase porque luego de esta hay otra clase y quién sabe nos van a cortar. Nos pueden cortar al entrar en otra clase. El día viernes ya vamos a entrar a lo que es ya todo práctica, ¿sí? Vamos a entrar a lo que es todo práctica el día viernes. Vamos a ver todo lo que es el capítulo 1, ¿sí? Lo que son los datos vectoriales, los datos raster. Vamos a ver, ya de acá en adelante va a ser todo full práctica, ¿sí? Todo full práctica. Esta primera clase ha sido más que todo una inducción a los sistemas de información geográfica y al mismo paquete de programas ArcGIS, ¿sí? Entonces, de acá nos estamos viendo con todos ustedes el día viernes a las 6 de la tarde. Si mal no recuerdo, por único día, la clase va a empezar una hora antes, ¿sí? La clase va a empezar una hora antes, solo por el viernes. De ahí vamos a retomar nuestro horario, habitual, ¿sí? Ya vamos a tomar nuestro horario habitual. ¿Sí? Entonces nos estamos viendo el día viernes. Tengan todos ustedes buenas noches. Nos encontramos el día viernes para retomar nuestra clase. Cuídense, saludos.